Toda mentalidad religiosa es divisionista, hacia un lado y empieza a seleccionar a las personas. De alguna manera siempre vivimos haciendo la diferencia entre cristianos y mundanos. ¿A qué se debe? Para entender a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca del mundo o de las cosas del mundo. Existen dos sistemas que gobiernan o que rigen a la humanidad. El uno es el sistema del mundo, que es el sistema de Satanás, el sistema que rige por medio del gobierno de Dios, el reino de Cristo. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de dominio, de gobierno, ¿okay? A lo cual tú y yo nos sometemos, al uno o al otro. Santiago 4, a partir del versículo 1 dice, las guerras y los pleitos. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no le piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios, dice en el versículo 4, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Ok? Esto lo leí en la versión Telea, que es traducción lenguaje actual. ¿Por qué? Porque es una traducción que me ayuda a entender las cosas de manera más clara y en el lenguaje que utilizamos nosotros hoy en día. No es que las traducciones cambian lo que quiere decir la Biblia, cambian la forma en que la dicen y hace que nosotros podamos entender un poco mejor. Ok, ¿de qué me está hablando y por qué tiene que ver esto con el mundo? Tiene muchísimo que ver. Porque esto me hace entender que cuando la Biblia me está hablando acerca del mundo, ¿verdad? Todos los versículos tienen concordancia y nosotros no tenemos que leer un solo versículo, porque cuando nos han leído que no tenemos que tener amistad con el mundo, tenemos una interpretación preconcebida que nos dejaron, no sé en qué momento, adquirimos la idea de que el mundo representa vestimenta, representa comida, representa bebida, representa música, tipos, ritmos, representa tipos de música y representa cosas, y cuando hablamos de deleites pensamos que inmediatamente estamos hablando de estas cosas que nosotros disfrutamos o nos eximimos de disfrutar en el mundo, y a eso no se refiere la Biblia cuando habla del mundo, más bien a cosas que vienen dentro de nosotros, que nos dejamos gobernar por un sistema y dejamos que eso gobierne, que eso entre y dirija nuestra vida. Y por eso comienza Santiago en el versículo número 1 hablando de nuestras pasiones y dice que no conseguimos lo que queremos porque todo lo que nosotros queremos es egoísta. Habla de maldad, habla de que motivamos, incentivamos y promovemos guerras por causa de la ambición. O sea que lo que gobierne, lo que rige al mundo es ambición, egoísmo, odio, celos, muerte. Lo que rige al mundo es la maldad que sale dentro del corazón del hombre, empieza a gobernar y se vuelve un sistema humano y diabólico. Pero como les decía, solamente hay dos reinos, dos gobiernos que rigen a la humanidad, y el uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla del mundo, habla de ese gobierno, no habla de las cosas que se pueden disfrutar en el mundo, y que somos nosotros quienes tenemos la libertad de ponerle límites y parámetros a las cosas del mundo que utilizamos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que nos conviene. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y resulta ser que hay cosas que a mí me convienen, pero a ti no. Y hay cosas que a ti te convienen, pero a mí no. ¿Ok? Cuando Jesús viene al mundo, el evangelista Juan el Bautista empieza a predicar acerca de que venía el Hijo de Dios y decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha descendido, el reino de los cielos ha bajado. Y Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros, está aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús trajo el gobierno, Jesús trajo el diseño del reino de los cielos, Jesús trajo consigo un diseño gubernamental. Entonces nosotros pasamos de tinieblas a luz, pasamos de ser sometidos y esclavos del reino de la tierra, del reino de las tinieblas, y pasamos a la luz admirable de Cristo, que es el reino de los cielos. O sea que para nosotros vivir el reino de los cielos no necesitamos ir al cielo, necesitamos vivir en la tierra bajo el gobierno del reino de los cielos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. En Romanos 14, 17, versión NTV, de pronto podemos utilizar, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos o recibimos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y en Él aprendemos, y por medio de Él y con la ayuda de Él
aprendemos a vivir conforme el diseño del reino que trajo Jesucristo, porque Jesús dijo, me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. O sea, Él estaba dejando a quien nos iba a guiar, a quien nos iba a enseñar a vivir en esta tierra. Por eso Jesús le dijo al Padre, orando por sus discípulos, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes mientras están en el mundo. Entonces, Jesús no estaba hablando de que nosotros vivamos aislados y que todo lo viéramos tan malo, sino que estaba hablando de que viviendo en esta tierra vivamos conforme el reino de los cielos, conforme el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Si Jesús nos estaba demostrando con su venida, trayendo el reino de los cielos a la tierra, que lo que Él quería que nosotros compartamos era ese amor entre hermanos, era esa bondad que Él nos enseñó, era tener esa paz, era ser justos los unos con los otros, porque nos estamos matando por lo que cada uno considera que no debe ser. Si uno come, si el otro bebe, si otro se viste de otra manera, si alguien tiene un tatuaje, ¿por qué minimizamos y hacemos a las personas a un lado cuando Dios no trajo eso? Cuando Jesús en su venida a la tierra no trajo eso para nosotros. Nos estamos matando por algo que Jesús no quiso. Y el reino de los cielos no es eso. Si hoy entendemos lo que es el reino de las tinieblas y el reino de Cristo, si hoy entendemos que ambos son sistemas gubernamentales, sistemas que rigen, que gobiernan en el ser humano, entonces ya no podemos hacer esa diferencia mundanos o cristianos, porque hay muchos cristianos que tenemos más rencor, más odio, más falta de perdón en el corazón que los que están afuera, que los que aún no han conocido de Dios, pero que tienen un destino y un propósito. Nosotros no podemos encasillar más. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, era porque él tenía una mentalidad religiosa. Era porque él tenía una mentalidad divisionista. Toda mentalidad religiosa es divisionista, hace a un lado y empieza a seleccionar a las personas de acuerdo a sus creencias, a la manera en la que llevan, su forma de creer en Dios. Pero cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús y cae de ese caballo, justamente lo que se cae de sus ojos, esas escamas que se cayeron de sus ojos fueron las escamas de la división. El apóstol Pablo pasó de ser un hombre con una mentalidad errada, con una mentalidad cerrada y divisionista, con una mentalidad no de reino, lleno de egoísmo, perseguía para matar, perseguía para destruir, perseguía lleno de sediento de guerra, sediento de diferencia, sediento de egoísmo, sediento de venganza, porque él creía que estaba en lo correcto. Y de la misma manera nosotros a veces nos estamos matando, aún en las redes sociales, diciendo tú no eres hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo, tú no eres cristiano por esto, por esto, por esto. Y empezamos a señalamos a los cantantes cristianos, señalamos que si un cristiano recién convertido llega de tal manera, señalamos que si alguien que publica que va a la iglesia tiene un vestido como a nosotros no nos parece, un peinado como no nos parece, una forma en la que se ve su apariencia como nosotros creemos que está incorrecto, y encasillamos a los hijos de Dios y les decimos que no lo son, y le decimos que son hijos de Satanás. Actuamos igual, de la misma manera en que el apóstol Pablo estaba actuando antes, cuando era Saulo, pero Dios le trae a él una conversión, una transformación en su mentalidad, y le rompe todas esas ataduras de la religiosidad, trayéndolo a una libertad tan increíble, que el apóstol Pablo fue el único que predicó con tal libertad que ninguno de los apóstoles, que aún caminando con Jesús, pudieron hacer, al punto en que él llega a llamarle la atención al apóstol Pedro, diciéndole que se está comportando de una manera hipócrita, porque bebía y comía con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión, cuando venían los que tenían la doctrina, él se escondía y trataba de llevar una doble vida. Habiendo caminado con Jesús, habiendo compartido con Jesús, con prostitutas y con todas las personas que para los fariseos eran gente con quien no debía de sentarse Jesús y compartir, aún así no aprendieron del todo. Pero en la vida de Pablo ocurre una libertad, ocurre un rompimiento que transformó su mentalidad, y por eso pudo escribir todas las cartas que dejó, todas las epístolas que dejó, y fue el único apóstol que llegó a predicarle a tanto gentil, se cruzó en su camino. El llamado que debía hacer para Pedro cuando le entregan el lienzo con los animales y el Señor le dice, Pedro, mata y come, y Pedro no logra romper en su vida, no permite que el Espíritu Santo rompa en su vida toda esa religiosidad, a pesar de que fue un gran apóstol y tuvo un gran llamado. Esta parte de su llamado tuvo que ser entregado a otro, que fue el apóstol Pablo, para que pueda ir y predicarle a los gentiles sin mirar su condición física, sin mirar su estatus social, sin mirar sus características, sus diferentes pensamientos, su diferente ideología, sin mirar los límites que generalmente a los cristianos nos marcan y nos encierran en cuatro paredes, que no podemos juntarnos con los compañeros de trabajo, que no podemos juntarnos con amigos, que ya no volvemos a ver nunca más a nuestros amigos del barrio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos los hermanitos. Entonces nos alejamos cuando el mundo nos necesita. El mundo necesita que tú y yo seamos la luz. La Biblia dice que somos la luz de Cristo, y que una lámpara no debería de esconderse debajo de un almud, no debe esconderse debajo de una mesa, debe estar arriba para que alumbre, debe estar donde la gente necesita, debe estar donde hay oscuridad para que podamos alumbrar. Y eso es lo que yo te quiero compartir en este día, y que te sirve, que tú puedas
hacer conciencia de que realmente qué es lo que nosotros somos los cristianos. Un grupito religioso que se aísla, que se aparta y que se cree mejor que los demás, o realmente somos la sal de esta tierra, la que sazona, la que le pone sabor a esta tierra insípida. El reino de las tinieblas es egoísmo, es maldad, es rencor, es odio, son violencias, son guerras, son problemas entre familias. Eso es el reino de las tinieblas, más el reino de Dios, el reino de Cristo es amor, es gozo, es paz y es justicia.